Buenas tardes, vamos a realizar unos ejercicios de estadística inferencial 2. Yo soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. Los ejercicios son de la unidad 3 del capítulo 2. Mi nombre es Jesús Flores Ruiz y pues mi número de control 162 12902 y pues la fecha del día de hoy, 16 de septiembre del 2008. Pues vamos a empezar. Dice 12-2, ANOVA de un factor. Ejercicio número 1 dice ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras de cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Según los datos de Ancient Races of the Taiwan de Thomson Reuters Mike Siever, suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Y el inciso A nos dice en este contexto, la pregunta dice: ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Y inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma medida, ¿por qué el método se denomina análisis, Y en el ejercicio vienen estos datos: 400 años antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y 150, perdón. Entonces, respondiendo a la pregunta, el inciso A dice: pues los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época, O sea, si lo digamos, pues van en orden. Y el inciso B dice: el término de análisis de varianza se refiere al método que utiliza para someterla a prueba la igualdad de las 3 medias. O sea, el método se basa en 2 estimaciones diferentes de varianza de población, Vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2, y dice: ¿por qué una prueba? Remítase a los datos mostrables del ejercicio 1 si queremos someter a prueba la igualdad de las 3 medias. Y dice la pregunta: ¿por qué no utilizamos las 3 pruebas de hipótesis separadas para? Y pues analizando el ejercicio 1, mi respuesta es que quizás exista un método para someter a prueba la igualdad de 2 medias, a la vez requiere de 3 diferentes pruebas de hipótesis, El ejercicio 3 nos dice: interpretación de un valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor de P de 0.031. La pregunta dice: ¿qué debemos concluir, Pues en esta debemos de rechazar la hipótesis nula, ya que las 3 épocas tienen la misma anchura media del cráneo, Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de las otras, Ejercicio 4 dice: ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medias muestrales son de 132.7, 134.4 y 138.1, la pregunta nos dice: ¿podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año de 150 es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1850? ¿Y por qué no? Pues no, según yo al análisis que hice, pues no. Sabemos que las 3 medidas no son iguales, pero desconocemos cuál de las medidas es diferente. Pasamos al siguiente ejercicio, y es el mismo tema, 12-2, ANOVA de un factor. Dice: en los ejercicios del 5 al 16 utiliza el análisis de varianza para la prueba que indica, Y ya en el ejercicio dice: medidas de facilidad de lectura. Se seleccionan al azar páginas de El oso y el dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filósofa, de J.K. Rowling, y La guerra y la paz, de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora T1-83 entre 83-84 Plus del análisis de varianza, las cuales aparecen al margen.
Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fletch. Y pues sí, ¿no? La calculadora que viene en la parte del libro, en el ejercicio, nos dice que el estadístico de prueba de F es de 9.4695 y que nuestro valor crítico de F es aproximadamente 3.2849, o sea, no nos está dando exactamente, pero es un aproximado, y que nuestro valor de P es de 0.00562. Entonces nos dice aquí que rechacemos ahí porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de la lectura de Fletch. Pasamos al siguiente y es el ejercicio 6, dice palabras por oración. Se selecciona al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de las palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en mitad para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración, ¿no? Y pues igual aquí en el libro ya viene lo que hicieron en mitad y nos dice que el valor de P es de 0.030. Entonces si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Pasamos al siguiente y nos dice pérdida de peso con diferentes dietas. Dice, en un estudio de los programas Aisson, Weight Watcher y Ormis para perder peso, 160 sujetos sugirieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta, dice. A continuación se presentan los resultados de ANOVA realizados con Excel, ¿no? Entonces, pues según los datos de Comparison of the Atkins, Ornis, Weight Watchers and Sone, de American Medical Association, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de un peso es igual con todas las dietas. Dice, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. La pregunta dice, parece que estas son eficaces, y pues igual, ¿no? Con los datos que ya nos da el libro, nuestro estadístico de prueba es de 0.3521 que nos lo está dando aquí en esta tablita, y que nuestro valor crítico es de 2.6626 y que nuestro valor de P es de 0.7867. Entonces pues no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida de peso es la misma para todas las dietas, ¿no? Parece que las dietas son muy eficaces. Pasamos al siguiente y seguimos con lo mismo, ¿no? Dice pesos de dulces M&M's. Dice, utiliza los pesos de dulces de los M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza en STADIST con un nivel de diferencia de 0.05. Dice, identifica el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P, ¿no? Y que concluye. Y pues de igual manera, ¿no? Pues aquí está los mismos datos que nos da el libro. Nos da el estadístico de prueba que es de 0.44303, que aquí está, y el valor crítico de F que es 2.3112, ¿no? Que de igual manera aquí está en esta tablita, y que nuestro valor de P es de 0.81734. Entonces por lo que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que todas las medias son iguales, ¿no? Básicamente es lo que estamos mirando en los ejercicios anteriores. Siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 9, dice ganancias brutas de una película. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados de análisis de varianza del programa de SPSS.
Dice, los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas de clasificaciones de PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias, ¿no? De igual manera, aquí nos da unos datos en el libro, que también ya está resuelto. Dice que nuestro estadístico de prueba de F es de 5.313 y que nuestro valor crítico de F es aproximadamente de 0.738 y que nuestro valor de P es de 0.010. Entonces, pues, por lo que llegamos al análisis que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media, ¿no? Pasamos al siguiente. Y es el ejercicio 10. Cantidad de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directa a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP 5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpible de APS modelo CS 350, dice, conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de balanza obtenidos por medio del programa de JMP. Dice, utilice el mismo nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. La pregunta dice, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Y pues igual aquí están, ¿no?, los tres datos que nos da el ejercicio, y pues nuestro valor, el valor que nos da el P es de menor que 0.001. Dice, debido a que el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? El ejercicio 11 dice, lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles de prueba del capítulo. Se utilizan las unidades de medida IC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Dice, utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. La pregunta dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, y pues aquí nos dan unos datos que son los compactos, los medianos y los grandes, ¿no? Pues este ejercicio se realiza el Minitab. Estos valores yo ya los tengo capturados aquí en Excel, nomás los voy a copiar y los voy a pegar al Minitab, y vamos a ir aquí a Grab y buscamos, Start, ANOVA y pues aquí metemos para meternos separados nuestros datos, que serían pues compactos, medianos, grandes, y vamos a ver aquí pues nuestro nivel de significancia es 95. Le damos OK y nos va a arrojar los datos que tenemos en el ejercicio, ¿no? Nos avienta aquí nuestra gráfica, si se fijan, aquí está, y aquí nos avienta los siguientes datos, ¿no? Aquí está análisis de balanza, model summary, y pues ¿no? Entonces al que nos importa es el análisis de balanza, que es lo que tenemos aquí, que dice que nuestro estadístico de prueba de F es de 0.3974, que es lo mismo que tenemos aquí.
¿sí? Y que nuestro valor crítico de F es de 3.3541 y nuestro valor de P es de 0.6759, entonces por lo que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Dice, estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. Y el ejercicio 12 dice, lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo, el maniquí para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza un nivel de densificancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, ¿no? Que es lo que dijimos en el ejercicio anterior por los datos que nos arrojó, ¿no? Pues de igual manera, ya tengo capturados los datos yo aquí. Pareciera que fueron los mismos, pero no. Voy a agarrar y los voy a pegar aquí, lo voy a hacer una celda de espacio. Entonces van a ser básicamente lo mismo. Es estadística, ANOVA y ONEWAY. Igual aquí pedimos que los agarren separados. Borramos estos y metemos los nuevos que serían compactos, medianos y grandes, ¿no? Le damos OK. Igual nos arroja nuestra gráfica. Y aquí pues ahora nos dice que los grandes, ¿no? Entonces igual nos arroja nuestro factor de información, análisis de varianza, que es lo que nos importa, el valor de F y el valor de P, ¿no? Entonces pues de acuerdo a lo que nos dio los resultados Minitab, el estadístico de prueba de F es de 1.41, nuestro valor crítico de F es de 3.35 y el valor de P es de 0.262, entonces por lo cual no existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación que los automóviles grandes son más seguros, porque el valor de P es mayor que el nivel de significancia, ¿no? Entonces es lo contrario del ejercicio anterior. Pasamos al siguiente, que es el ejercicio 13, y dice tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en teatrones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas. A lo largo de cada milla en un círculo de 3 millas, dice, utiliza un nivel de densificancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Pues igual aquí nos dieron unos datos que yo también los tengo capturados en Excel y los voy a pasar a Minitab, ¿no? Y es el ejercicio ¿cuál? De millas, el 13. Copiar, Minitab, aquí. Y básicamente es lo mismo que los ejercicios anteriores, estadística, ANOVA, ONEWAY. Igual aquí, pero borramos estos y le metemos milla 1, milla 2 y milla 3, ¿no? Bueno, vamos a checar, no le he movido nada, debería estar igual, está ahí, está igual, y le damos OK. Igual nos avienta nuestra gráfica, así que la milla 3 es la que está más alta, ¿no? Vamos a ver acá, y nuestro análisis de balance, nuestro valor de P y nuestro valor de F. Entonces vamos al ejercicio. Y pues nuestra estadística de prueba de F es de 27.2488, valor crítico de F es de 3.8853 y nuestro valor de P pues equivale a 0, ¿no? Entonces por lo que sí existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente, ¿no? Entonces pasamos al ejercicio 14 y que nos dice emisiones de automóviles.
A continuación se enlistan las cantidades medias de gas de un intervalo emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, equivalente de C02. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, la pregunta dice: parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de intervalo, ¿no? Y pues de igual manera tenemos estos datos que nos da el ejercicio, los cuales también ya los capturé en Excel y hay que copiarlos para ponerlos en Minitab. Entonces nos vamos 14, copiar mis datos, los voy a pegar aquí. Y pues básicamente lo mismo, es estadística, ANOVA, y pues igual aquí borro estos datos que eran del proceso anterior, pongo 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, que son los datos que nos está dando el ejercicio. Le doy OK. Y pues igual nos arroja nuestra gráfica, y aquí dice que el de 8 cilindros es el que estamos arriba, ¿no? Y pues nuestro análisis de varianza, aquí nos da el valor de F de 32.2 y nuestro valor de P de 0, ¿no? Entonces el estadístico de prueba es de 32.2, el valor crítico es de 3.328 y nuestro valor de P 0, ¿no? Por lo cual existe suficiente evidencia para el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de autos emitan la misma medida de gas invernadero, como el valor de P es menor que el de significancia, ¿no? Y así es como terminamos el ejercicio 14. Pasamos al siguiente, que es el ejercicio 15. Dice: en los ejercicios del 15 y 16 utilice los conjuntos de datos del apéndice B. Dice ejercicio 15: nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos de tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Dice: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. La pregunta dice: parece que el filtro marca alguna diferencia. Y pues igual, ¿no? En el libro nos da estos datos, y son los que yo capturé aquí en Excel, que son el ejercicio 15, son estos, es lo de nicotina. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a abrir otra hoja porque está llena. Ok, los voy a pegar aquí, y aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Y le damos el mismo: estadística, NOVA, tenemos grande, mentolados y no mentolados. Vamos, ok. Está agarrando aquí, ¿verdad? Creo que nos agarró mal de todo. Mentolados y vamos, ok. Sí, voy a prestar una tecla sin querer. Igual aquí nos arroja la gráfica. Vamos más para acá y nos toma ese avance, nuestro valor de F y nuestro valor de P, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Estadístico de prueba es de 18.99, el valor crítico aproximado de 3.123 y nuestro valor de P es 0, por lo que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande tienen la media más grande
de 1.26 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medidas de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarro. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Pasamos al siguiente ejercicio, y es el ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remites al conjunto de datos 4 del apéndice B y utiliza las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo. De las tres categorías de cigarros descritas en el ejercicio 15, utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. La pregunta dice, parece que el filtro de marca alguna diferencia, y pues igual, ¿no? Aquí tenemos los datos. Ejercicio de 16, los copiamos y esperamos aquí. Lo mismo que el ejercicio anterior, estadística, ANOVA, apply. Borramos estos, agarramos grandes, controlados, le damos OK y nos arroja la siguiente gráfica, ¿no? Nos vamos a los datos, análisis de varianza, y nos da nuestro valor de F, nuestro valor de P, que es lo mismo que tenemos acá, que dice que el estadístico de prueba es de 18.99, el valor crítico es de 323 y el valor de P es de 0, ¿no? Creo que lo puse mal. Sí, nuestro valor de F es 42.94 aquí. No me equivoqué. Voy a capturarlo. 42.94 y nuestro valor de F es de está bien, y nuestro valor de P sigue 0. Entonces dice, se rechaza la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad de media de alquitrán, porque el valor de P es menor que el de significancia, ¿no? Ejercicio 17. Uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12-1 presentados en el programa del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compare los resultados de la prueba de Tukey con los de la prueba de Bonferroni. Y pues aquí nos da una tabla con los datos de SPS, y con lo que llegamos al análisis, que los resultados de la prueba de Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos difieren significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo que con los resultados de prueba de Bonferroni, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio, que ya es otro tema, es 12-3, ANOVA de dos factores, ¿no? El ejercicio dice, ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugieren que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indica dos factores? Y dice la respuesta, pues al análisis que llevamos, que los datos no son dos factores, porque los datos se clasifican utilizando los dos variables diferentes, ¿no? Que es edad y sexo, como nos lo da en el ejercicio. El siguiente ejercicio dice ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Pues nosotros podemos encontrar un modelo teniendo en cuenta los factores y todos los términos de integración, ¿no? El ejercicio 3 dice diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Y por qué no? Pues como cada celda contiene el mismo número de variables, o sea 5, se trata de un diseño balanceado, ¿no? Siguiente ejercicio dice interacción A. A continuación aparece una gráfica de interacción generada por Minitab que presentan los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno
ninguno, fertilizante, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la integración entre los dos factores? Y pues aquí está la gráfica que viene en el ejercicio, ¿no? Lo hicieron en Minitab. Pues existe un efecto de interacción, ya que las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferencias de categoría en el eje horizontal, ¿no? Así como se analiza aquí en la gráfica. El siguiente ejercicio dice: efecto de interacción, someta a prueba la hipótesis nula que la estatura no se ven afectadas por una interacción entre género y el grupo de edad. La pregunta dice: ¿qué concluye? Y pues aquí está, ¿no? Nuestro estadístico de prueba es de F0.24, nuestro valor de P es de 0.6.25, pues entonces no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio y dice: efecto del género. Supongo que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. Y pues nosotros, en base a esta tabla que viene en el libro, en el apéndice, pues llegamos a la conclusión de que no existe evidencia suficiente para sustentar que el género tenga un efecto sobre la estructura de las personas, ¿no? Pasamos al siguiente, que es el ejercicio 7. Dice: efecto del grupo de edad. Suponga que las estructuras no se ven afectadas por interacción entre el género y el grupo de edad. Y la pregunta dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Y pues analizando el problema, nuestro estadístico de prueba de F es de 2.95, nuestro valor de P es de 0.091, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de grupo de edad, pues puesto que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 años y más de 30 años tengan un efecto sobre la estatura, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio y dice, nos dan instrucciones. Dice: interpretación de una pantalla de resultados de computadora. En los ejercicios del 8 al 10 utiliza la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquís utilizados en pruebas de choques de automóviles. Las mediciones están en unidades de HIT, criterio para determinar una lesión de cabeza por las siglas de Head Injury Condition, y corresponde a los mismos automóviles utilizados para la tabla 12-3. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación iniciada. Y el ejercicio 8 dice: efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande, y que concluye, ¿no? Pues esto ya lo habíamos visto, el tema lo habíamos visto en los ejercicios anteriores de la primera fase del 12-2, y pues en estos ejercicios nos dan esta tablita que hicieron en Minitab, que viene los ejercicios, en el libro. Y pues aquí nos dice que el valor de penetración que nos da Minitab es de 0.281. Como el valor de P es menor que el nivel de significancia, no hay suficiente evidencia para rechazar que no hay efecto de interacción entre las variables, ¿no? De acuerdo al análisis que hicimos con esta tablita que viene en el ejercicio. Pasamos al siguiente. Y dice: efecto del tipo. Suponga que las medidas de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Dice: existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Pues básicamente es lo mismo, que parecido al ejercicio anterior, mismos datos y todo, nomás que aquí pues cambia un poquito, porque el estadístico de prueba es de 2.25, el valor de P es de 0.159, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo tipo de automóvil, ¿no? Pues no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional
tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza, ¿no? Si recordamos, del ejercicio nos pedía del 8 al 10, por lo que el siguiente ejercicio va a ser parecido. Dice efecto de tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Y la pregunta dice: ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño de automóvil compacto, mediano, grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones sobre la cabeza? Pues igual, ¿no? Son los mismos valores que nos dieron los ejercicios anteriores. Aquí está la tablita. El valor de P del efecto de tamaño es de 0.655 y pues el valor de P es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que el tamaño del auto tiene un efecto sobre las lesiones de la cabeza, ¿no? Entonces, pues esos tres ejercicios básicamente era casi lo mismo. Nos vamos a pasar al siguiente, que es el ejercicio 11, y también nos da unas instrucciones, ¿no? Dice que en la interpretación de una pantalla de resultados en computadora, dice que en los ejercicios del 11 al 13 utilice la pantalla de estadística que resulta de las medidas de autoestima incluidas en la siguiente tabla. Los datos fueron tomados de Richard Lowry y se basan en el proyecto de un estudiante de Vassar College, supervisado por Jenny Morrow. Dice: el objetivo del proyecto era el de estudiar la relación entre los niveles de autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se escribían en una materia escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de autoestima de Cooper-Smith y la prueba funcionaba bien aun cuando los datos tienen un nivel de medición ordinal. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Y el ejercicio 11 dice: efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por la interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona, y que concluye, ¿no? Pues aquí igual nos basamos en estos datos que nos da el libro, que ya lo hicieron nuestro estadístico de prueba es de 373, valor de P de 0.0291, por lo que llegamos a la conclusión que se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona, ¿no? Pues es a lo que llegamos en este ejercicio. Pasamos al siguiente y dice ejercicio 12: efecto de la otra persona. Supongan que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Y la pregunta dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de otra persona, baja, alta, tiene un efecto sobre las medidas de autoestima? Y pues igual, ¿no? Analizando la tablita, dice estadística de prueba es de 4.5 y el valor de P es de 0.0291, por lo que se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Y en el ejercicio 13 y el último para usar esta tabla dice efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Y la pregunta dice: ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, mediana, alta, tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima? Igual, pues de acuerdo a lo que analizamos, nuestro estadístico de prueba dice es 1.5824, el valor de P es de 0.2132, por lo que llegamos a la conclusión que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia o de un efecto de autoestima del sujeto, ¿no? Pues cual no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media, alta, tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima, ¿no? Y este será el último ejercicio para usar esa tabla. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 14, el cual nos da instrucciones también. Nos dice: en los ejercicios 14 y 15 utilice el programa de cómputo o una calculadora T8384 Plus para obtener los resultados del análisis de varianza de dos factores, ¿no? Entonces, pues dice el ejercicio 14:
niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medios provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Y pues nosotros en base a los datos que nos dieron, sacamos esta tabla. Yo de aquí te decía que lo usábamos un programa de cómputo, o sea, un Minitab o Excel. Yo en este caso lo hice en Excel y pues les voy a mostrar cómo es que saqué el valor de F y el valor de P en las tres preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces pues nos vamos a Excel. Para hacerlo aquí en Excel, primero se tiene que ir a archivo, le dan en opciones y tienen que darle en avanzado, no, personalizar cinta de opciones, y hay que seleccionar la casilla de programador. Le damos a aceptar para que nos dé una función que se llama análisis de hipótesis, ¿no? Vamos aquí, no, perdón, aquí no es. Y pues ya en Excel, una vez que hacemos eso, pues mostré, nos da esto. Y pues aquí se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción de género y edad. Y pues aquí tenemos nuestro valor de P, que es 0.1689, y nuestro valor de F es 0.7518, y la última pregunta nos vuelve a dar 0.4822, ¿no? Pasamos al siguiente y dice ejercicio 15, experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornean con o sin ingredientes adicionales y se utilizan diferentes cantidades de suero de leche. La pregunta dice, las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de interacción adicional y la cantidad del suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional, y las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Y pues aquí en el ejercicio nos dan nuestros datos, los cuales también ya tengo capturados ahorita en Excel para pasarlos a Minitab. Entonces aquí Excel, aquí tengo los datos ya, los voy a copiar y los pego aquí o para aquí. Se me olvidó poner por aquí, son